Entonces, la linealización, vamos a ir un poco, consiste en aproximar los valores de una función f cercanos a un cierto punto de su dominio, cercanos a un punto, llamémoslo A, de su dominio, empleando la recta tangente al gráfico de f en el punto A, F de A. Tengo las manos heladas y me cuesta más escribir. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que hacemos? Supónganse que nosotros tenemos el gráfico de una función f. Vamos a hacerlo algo así. Y vamos a suponer que tenemos un punto A en el dominio de la función, cuya imagen es f de A. Entonces, nosotros sabemos que si la función es derivable ahí, tiene recta tangente. El gráfico ahí en ese punto tiene recta tangente y la podemos obtener esa recta tangente. De hecho, ya sabemos la formulita para hacerlo. ¿Sí? Y supónganse que esa es la recta tangente ahí en ese punto. Ahí viene la profe. Entonces, supónganse que uno les dice, bueno, dame un valor aproximado de la función f en un punto x que esté cerca de A. ¿Sí? Supónganse acá. Entonces yo digo, bueno, en principio, si la función f es media complicada, yo podría no conocer el valor exacto de f de x, ¿sí? Que estaría por ahí a esa altura, ¿sí? Pero yo digo, si el punto x está cerca de A, fíjense que mientras el x esté cerca de A, la recta tangente está más o menos cerca del gráfico de la función, ¿sí? O sea, la recta tangente aproxima al gráfico de la función cerca de A. A veces esa aproximación, bueno, bien la pregunta, a veces esa aproximación puede ser mejor, a veces puede ser peor, siempre hay un error, ¿sí? Y ese error se puede calcular. No vamos a calcular el error ahora, lo van a hacer en análisis 2. Pero esencialmente, la idea es que si cuanto más cerca estén, a ver, esperen, voy a escribir, que no lo hice, la ecuación de esta recta tangente. La ecuación de esta recta tangente sabemos que es y de x dada por f' en a por x menos a más f en a. Entonces, ¿cuán cerca o qué es cerca? Pregunta Diego, está bien la pregunta. Si estoy parado exactamente en el punto A y miro acá esta ecuación, obviamente este término se me va y yo sé que la recta y la curva pasan por el mismo punto. O sea, ahí la aproximación es exacta. Ahora, si me alejo del punto A, siempre y cuando este x menos a no sea muy grande, o sea, no me aleje tanto, y también obviamente dependiendo cuánto vale la derivada de la función en a, el valor de y va a estar más o menos cercano al valor de f. Fíjense, por ejemplo, en el caso de este dibujo, por la misma forma que tiene el gráfico, que eso depende del valor de f' en a, es como que a la izquierda la curva y la recta se mantienen más, están más cerca que a la derecha, ¿no? A la derecha como que se van alejando más rápido. Entonces, bueno, ¿pero qué es cerca? Y bueno, el cerca de última lo tenemos que fijar nosotros. O sea, nosotros deberíamos decir o poder estimar
ahí te leo tu pregunta. Nosotros podríamos estimar, bueno, cuán cerca tenemos que estar para tener una precisión de tantos dígitos decimales. ¿Sí? Eso es algo que uno podría analizar. Diego preguntaba, ¿se podría usar para valor absoluto en cero? No, porque la función no es derivable en el cero. El valor absoluto no es derivable en el cero. Entonces no tenés recta tangente ahí. O sea, hace falta que la función sea derivable. ¿Sí? ¿Por qué se llama linealización esto? Bueno, porque nosotros tenemos una curva y nosotros localmente linealizamos. O sea, hacemos de cuenta que cerca de un punto A que nos interesa, la curva se porta más o menos como una recta. Pero ese comportamiento, repito, es local. O sea, sirve alrededor de un punto. Entonces voy a escribir un poquito más. Notar que f de x, ese simbolito es aproximado a, o se aproxima, por f' de a por x menos a más f de a. Y esta aproximación vale para x cerca. Y lo pongo entre comillas porque, como preguntó Diego recién, el concepto de cerca, y bueno, es relativo. Cerca de a. A medida que nos alejamos, la aproximación no es tan buena. ¿Sí? Como es claro, digamos, en el dibujo. Supónganse que acá el gráfico seguía por acá. Fíjense que lejos del punto A, ya la recta y la curva no tienen nada que ver. Entonces, vamos a un ejemplo que está en el práctico. Creo que es el ejercicio 14A. Hallar o aproximar linealmente, vamos a poner, la raíz cuadrada de 36,1. Entonces, sí, Conrado, ahí. ¿Estamos? Vera tiene la última palabra. ¿En dónde acá? ¿Se ve muy borroso? Ah, la última palabra es tan buena. Sí. Bueno. Entonces, supónganse que nos dicen aproximar linealmente la raíz cuadrada de 36,1. ¿Sí? Entonces, nosotros conocemos la raíz de 36 en forma exacta. Sabemos que la raíz cuadrada de 36 es 6. Y lo que, entonces, sabemos que la raíz cuadrada de 36 vale 6. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale la raíz de 36,1? Digamos, si me piden aproximarla así, sin calculadora. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O sea, vamos a la cuenta, pero gráficamente
lo que nosotros vamos a hacer es tomar la función raíz cuadrada, f de x dada por raíz cuadrada de x, agarro un punto A, que es un punto A en el que yo conozco el valor exacto de la función, en este caso el 36, ¿sí? Yo sé que en 36 la función vale 6. Y obtengo la recta tangente al gráfico rojo en ese punto. Entonces, yo no sé exactamente, de hecho ahora lo vamos a estimar, cuánto vale la raíz cuadrada de 36,1, ¿sí? El valor exacto es este que está acá, sobre el gráfico rojo, ¿sí? Pero como no tenemos una forma, digamos, directa de calcular mentalmente raíces cuadradas de números que no son cuadrados perfectos, entonces lo que vamos a hacer es estimarla por un valor que esté cerquita del valor verdadero, ¿sí? Seguro cometemos un error, pero es una aproximación. Aproximar linealmente, dice el ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo estimando el valor sobre la recta azul? ¿Sí? Si como 36 y 36,1 están bastante cerquita a uno del otro, esperamos que el error no sea tan malo, o sea que la azul y roja estén bastante cerca una de la otra. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x dado por raíz de x en el punto A, A vale 36 y f de A 6 es, bueno, escribo la formulita, f' en A por x menos A más f en A, y ahora calculamos, o sea, necesitamos calcular f' en A, ¿sí? Lo hago acá. F de x es raíz de x, o sea, x a la 1 medio. O sea, que su derivada, sabemos que es 1 medio por x a la menos 1 medio, o si quieren, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Esa la habíamos hecho inclusive por definición, ¿se acuerdan? Por lo tanto, f' en A, o sea, en 36, ¿cuánto vale? 1 sobre 2 por raíz de 36. Raíz de 36 es 6, o sea que me queda 1 doceavos. ¿Sí? Esta es, entonces me queda 1 sobre 12avos por x menos 36 más 6. Esa es la ecuación de esta recta tangente. Entonces, ¿cuánto vale? O sea, y es una y de x en realidad. ¿Cuánto vale y de x cuando de x vale 36,1? Esa sería la pregunta. Entonces, la raíz cuadrada de 36,1 va a ser aproximadamente igual a y en 36,1. O sea, ahí estoy mirando a qué altura está este, perdón, no se ve, a qué altura está este punto acá sobre la recta azul. ¿Sí? Entonces, repito, el valor exacto es el punto sobre la curva roja, el valor que vamos a aproximar es el punto sobre la recta azul. ¿Está? Entonces, es y evaluado en 36,1. Entonces va a ser 1 sobre 12 por 36,1 menos 36 más 6. Y esta es una cuenta que podemos hacer a mano. ¿Sí? Fíjense, a ver, me quedó poquito espacio, pero 36,1 menos 36 es 0,1, ¿sí? 0,1, lo que es lo mismo que un décimo. Entonces me queda un décimo por 1 sobre 12. Es lo mismo que 1 sobre 120. Más 6. Y ese es el valor exacto. O sea, fíjense que está muy cerquita de 6. O sea, hacen 6
y le suman 1 sobre 120. ¿Sí? Y esto da, o sea, acá pueden hacer la operación sumar fracciones y después hacer la división numerador por denominador y van a llegar a una expresión decimal periódica que da 6,0083 periódico. Ese es el resultado aproximado de la raíz de 36,1. ¿Alguien puede poner en una calculadora raíz de 36,1 a ver cuál es el valor exacto, entre comillas, porque sería el aproximado por la calculadora? $6,008327. Bueno, nosotros logramos una buena aproximación hasta el cuarto lugar decimal. ¿Sí? O sea que fíjense que está bastante buena, dependiendo qué cálculo tenemos que hacer. Y bueno, puede ser buena la aproximación. Si necesitamos más precisión, puede llegar a ser mala. Yo puse 6,0083 periódico el 3. O sea, el sombrerito. O sea que sería 6,0083333333. ¿Sí? En análisis 2 van a ver un tema que se llama polinomios de Taylor, que lo que les... Este es un caso particular de polinomio de Taylor. Lo que les va a permitir es aproximar funciones, no solamente con un polinomio de grado 1 como una recta, ¿sí? Sino con polinomios de mayor grado. ¿Sí? De grado 2, de grado 3, de grado n en general. Y lo que van a ver es que cuanto mayor es el grado del polinomio con el que ustedes aproximen, mejor es la aproximación. ¿Sí? Y van a ver también una formulita que les permite estimar cuál es el error que cometen en la aproximación. O sea, por ejemplo, cuál es el error que están cometiendo acá. Ahí Diego manda un link de polinomio Taylor, ¿sí? Pero ese es un tema que van a ver en análisis 2. ¿Sí? Obviamente, nosotros hicimos aproximación lineal, aproximamos mediante una recta. Si quieren aproximar, bueno, entonces hablo un poco sin escribir. Cuando usen una aproximación por un polinomio de grado 2, va a ser aproximar por una parábola. Ahí van a necesitar derivada segunda. Cuando aproximen por un polinomio de grado 3, van a necesitar calcular hasta la derivada tercera. Y así. ¿Sí? Esta es la aproximación más simple. Y bueno, para terminar, el ejercicio 13 de la guía. ¿Sí? A ver, un segundo, tengo un problema acá de... ¿Sí? Una perra está toda la clase acá encima mío, o sea, yo estoy bastante incómodo. Y la otra, por ahí viene y llora, que también quiere venir. Entonces, ¿cómo hago? ¿Mejoró un poco? ¿Se ve un poco mejor? Bueno, fíjense, el ejercicio 13 de la guía dice, sea f una función tal que f de 1 vale 2 y f' en x vale la raíz cúbica, perdón, la raíz cuadrada de x al cubo más 1. No les da la expresión de f, solamente les da el valor de la función en un punto 1, en el punto 1, y la expresión de su derivada. Y lo que les pregunta es, estime el valor de f en 1,1
usando una aproximación lineal. ¿Sí? Bueno, entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar la formulita. ¿Sí? O sea, nosotros sabemos que conocemos el valor en 1, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que la ecuación de la recta tangente al gráfico de f, que no tenemos ni idea cómo es porque no nos da la expresión de f, pero sabemos que la expresión de la recta tangente es f' en 1 por x menos 1 más f en 1. Y ahora reemplazan. O sea, x menos 1 está, f en 1 es dato, 2, y f' en 1, ¿de dónde lo sacan? Lo calculan de acá. Saben que f' en x es raíz cúbica. No sé por qué digo raíz cúbica. Es raíz cuadrada de x cubo más 1. Entonces, f' en 1 vale raíz cuadrada de 2. ¿Sí? O sea que les va a quedar raíz cuadrada de 2. En 1,1, que es donde les pide, en 1,1, esto va a ser raíz cuadrada de 2 por 1,1 menos 1 más 2. O sea que les queda raíz cuadrada de 2 por 0,1 más 2. Y esto es más o menos, si usan el hecho de que la raíz de 2 es 1,41, 41, les queda 2,1414, si no me equivoco. Aproximadamente igual, porque saben que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional, ¿sí? Entonces acá pongo un aproximado. Pero lo que quiero apuntar es al ítem B. El ítem B lo que dice... No, a ver, sí, este ejercicio, Vera, tenés razón, es medio fiero en el sentido de que... sí, Diego, también, te vale tu respuesta de lo mismo. Es medio fiero porque esa raíz de 2 está medio desubicada, pero fíjense, yo lo hice sin calculadora, o sea, pensá que raíz de 2, si querés, es más o menos 1,41 y usá ese valor. Y listo. Y te quedás con ese valor y haces la cuentita. ¿Sí? O sea, hay que... Claro, raíz es notable, como dice Diego. Pero bueno, a ver, si no te la acordás, no importa. O sea, no le vamos a pedir en un parcial que usen, digan cuánto vale raíz de 2. O sea, sí, está bien que te acuerdas que está entre 1 y 4 y 2, pero no tenés por qué acordarte de valor exacto. Exacto, entre comillas. Pero lo que apunto acá, el punto... ¿Alguien habla? Ah. ¿Me escucha ahí? Sí, Marcos. Sí. Si nosotros supongamos que yo tengo, por ejemplo, una raíz que no conozco, el resultado lo puedo poner, lo puedo dejar así como está, raíz del número que no conozco por 0,1 más 2. Eh, ¿Cómo hago? o sea, ¿no conoces el resultado de la raíz o no conoces el radicando? El número que está Claro. después. No, supongamos que yo tengo raíz cuadrada de 5, por ejemplo, o Sí, de un número que no sé cuál es la raíz aproximada. sí, sí. ¿Cómo hago? Sí, déjalo, sí. De hecho, es mucho más lindo dejarlo escrito como raíz de 2, raíz de 5, raíz de 3, etc. Sí, lo dejas así. Claro, Lo dejas así. bien, bien, bien. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿ves la hoja? Ahí está. Bueno. La pregunta 2 lo que dice es, ¿cree que el valor exacto de f de 1,1 es menor o mayor que el estimado? Y la pregunta es, ¿por qué? Entonces, ¿a qué se refiere esa pregunta? Se las dejo para contestar a ustedes, pero supónganse que nos hacían esa pregunta con la raíz cuadrada del 36,1 que teníamos antes. ¿Sí? Nosotros hicimos un cálculo y dimos una aproximación lineal de cuál es el valor
de la raíz cuadrada de 36,1. ¿Qué les parece? ¿El valor que dimos como aproximado es más grande o más chico que el valor exacto? Ajá, Álvaro, Santiago dicen más grande. ¿Por qué? Bien. Santiago dice por la concavidad, Antonio, hay que verificar la concavidad. Exactamente. Si el valor obtenido es más grande o más chico, depende de la concavidad. Porque acuérdense cómo definimos cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. ¿Sí? En este caso es cóncavo hacia abajo el gráfico de F, porque las rectas tangentes quedan por encima del gráfico. ¿Sí? Entonces, cualquier aproximación que hagamos lineal nos va a dar valores más grandes que los valores reales. Al revés si la función fuera cóncava hacia arriba. Entonces voy a escribir eso como observación. Y con eso, ustedes responderán a la pregunta de este ejercicio. Entonces, observación. Voy hablando, entonces, por si no se ve bien. Si F es cóncava hacia arriba, en un entorno del punto A, ¿sí? Les pongo entre paréntesis, en un entorno del punto donde estoy haciendo la aproximación, las aproximaciones lineales se llama por defecto. ¿Qué significa eso? Es decir, que son menores al valor real de f de x. ¿Sí? En cambio, si f es cóncava hacia abajo, en un entorno de A, las aproximaciones se llaman o se dice que son por exceso. O sea, o esto significa, son mayores al valor real de f de x. ¿Sí? Entonces, ustedes para resolver el punto B, el ítem B del ejercicio 13, lo que van a tener que ver es la concavidad de esa función cerca del 1. O sea, ¿cómo? Derivando una vez más. O sea, ya tienen la f', van a tener que obtener la f segunda para analizar el signo de la f segunda. Y ahí van a ver si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Preguntas? No hay, no lo hablamos con los otros profes. Fecha estimada del parcial, pero ni bien sepa, les aviso. Supongo que va a ser para cuando terminen las clases. O sea, tipo el 19 de junio o 16, no me acuerdo cuándo les dije. 19, ok. ¿A ustedes cómo les quedó lo de que sea de sábado a domingo? Esperen que corto la grabación, así después tengo que cortar. Que